Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer un webinar de SAT cable de redes enfatizado a la parte de cableado estructurado, cómo hacer un ponchado en proyectos netamente de voz y datos, tanto para edificios como también lo es para conjuntos residenciales que les puede servir, que son los nichos generalmente donde se utilizan este tipo de implementaciones como tal. Mi nombre es Alexander Sánchez Jiménez, gerente de producto de visitas y mayoristas, y vamos a comenzar. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de contenidos anteriores que hemos hablado en presentaciones anteriores que se han realizado. Nosotros ya todos sabemos que el cableado estructurado básicamente es un tendido al interior de una estructura o edificio, ¿sí? El cual pues se rige bajo algunas normas en la construcción, en la implementación de edificios e infraestructura como tal, ¿sí? El cableado estructurado, recordemos que pues es un cable UTP, básicamente, que viene protegido por una cubierta de polietileno como tal, y al interior de él vienen varios pares entrelazados de cables o hilos, llamémoslos así. En total, pues son 4 pares para un total de 8 hilos que vienen entrecruzados entre ellos mismos. ¿Listo? Anteriormente hemos hablado de las normas o de la normativa que hemos hablado. Básicamente es la ANSI, que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, la EIA, que es la Asociación de Industria Electrónica, y la TEIA, que es la Asociación Industrial de Telecomunicaciones. También hemos hablado en anteriores ocasiones lo que es la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, básicamente es la estandarización internacional. Pero, ¿qué es lo que realmente ellas nos dicen? Bueno, realmente lo que ellas nos dicen es que lo que es la ANSI, la EIA y la TEIA son organizaciones que básicamente se reunieron en algún momento y bajo ellas hacen o implementan como tal una norma para la construcción comercial de cableado de telecomunicaciones. Y bajo esa norma lanzan lo que es la norma EIA o TIA 568 y 568A, perdón, y 568B. Básicamente, estas normas lo que nos dicen es que se diferencian el orden de colores en un par de trenzado de cable UTP, el orden en el cual van a ir estas como tal organizadas o instaladas a la hora de implementar el cableado estructurado en un conjunto residencial o una infraestructura en un edificio como tal, ¿sí? Entonces, bajo estas normas como tal, lo que se hace es seguir este tipo de normatización y pues lo que hace esto es que cuando se vaya a hacer algún tipo de supervisión, entra en ese momento lo que es la ISO, recordemos que la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, y es verificar la estandarización que estas 3 asociaciones, ¿sí? Lo que es la TIA, la IA y la ANSI, pues se cumplan a la hora de hacer la instalación de la parte de telecomunicaciones. Esto era básicamente una abrebocas de lo que ya hemos hablado anteriormente. Ahora pasemos nuevamente a lo que queremos realmente ver en este webinar, que es básicamente la instalación y el paso a paso desde cero en un proyecto de voz y datos, ¿cierto? Listo. Para esto también tenemos que tener en cuenta el tipo de cable que se va a utilizar. Nosotros en este tipo de instalaciones podemos implementar lo que es fácilmente cable UTP, FTP y SFTP, dependiendo de las necesidades como tal del proyecto, ¿sí? Cabe recalcar que en este tipo de instalaciones, pues por lo general
siempre se utiliza un cable en específico, como lo es cuál, el cable categoría 6 y el cable categoría 6A. ¿Por qué estos tipos de cables y no un cable categoría 5? Bueno, básicamente esto se debe a que a el tipo de transmisión y el ancho de banda que manejan como tal este tipo de cableados, o sea, la información que necesito transmitir por un par trenzado, ¿sí? Y que esta me llegue lo más pronto posible hacia el otro extremo. Recordemos que para esto lo que necesitamos es optimización de tiempos como tal. Si yo llegase a utilizar un cable de categoría inferior en este tipo de instalaciones, como es categoría 5E, nos damos cuenta en la tablita, pues ellos van a manejar básicamente una potencia de ancho de banda y de transmisión de datos muy inferior a lo que manejaría un cable de categoría 6 y un cable de categoría 6A, sobre todo este último, 6A, ya que maneja potencias de ancho de banda básicamente de 10.000 megabytes y, por ejemplo, en categoría 5E manejaría una potencia de ancho de banda de 1.000 megabytes. Si nos damos cuenta, es muy superior de categoría 6, categoría 6A, perdón. ¿Sí? Entonces, por ese tipo de requerimientos es que generalmente se utiliza este tipo de cables, ¿sí? No quiere decir que, si nos damos cuenta en esta tablita, por lo menos que el cable categoría 6 no se puede utilizar en este tipo de infraestructuras. Claro que se puede utilizar, de hecho se puede utilizar en infraestructuras de internet, en oficinas, si nos damos cuenta, ¿sí? Pero si nos vamos ya netamente a la parte de un data center como tal, ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque pues se manejan potencias de ancho de banda muy superiores, ¿sí? Y la transmisión de datos pues también va a ser muy superior a esta como tal. Entonces pues ya no nos serviría este tipo de cable, pero no quiere decir que no se pueda implementar como tal, para que lo tengamos en cuenta. Listo, ahora en las aplicaciones que podemos encontrar en la parte de voz y datos, nosotros hay dos tipos de implementaciones que nosotros podemos encontrar. Una de ellas es netamente lo que nos referimos a proyectos de data centers, ¿sí? Recordemos que un data center es un cuarto encerrado que tiene que cumplir ciertas normas o normatividades de seguridad, que tiene que ser totalmente aislado y donde se van a alojar muchas veces lo que son los servidores. Recordamos que los servidores pues son equipos que vienen diseñados de cierta forma para guardar y almacenar toda la base de datos o información, o llamémoslo realmente base de datos, que es lo que realmente alojan estos equipos de una empresa o de otros tipos de sectores, dependiendo de lo que se esté utilizando en dicho servidor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos netamente de, puede ser una EPS, ellos también tienen sus propios servidores donde alojan sencillamente toda la información en esa base de datos de de los usuarios que están se inscriben en dichas EPS y demás. Lo mismo sucede en diferentes tipos de empresas. Cada empresa, como vengo comentando, pues tiene su servidor donde aloja toda la información pertinente como tal a ella. ¿Listo? Esa es una como tal, y la otra sería netamente en edificios, estructuras como tal, puede ser de oficina, ¿sí? O pueden ser en conjuntos residenciales, donde se maneja netamente ¿qué? El internet, pero común y convencional, que le va a entregar a uno sencillamente los paquetes de un centro de servicios, como puede ser, digamos, TV, Claro, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de énfasis que se puede utilizar en este tipo de proyectos como tal. Listo. Ahora. Ay, me pasé. Bueno, dentro de estos proyectos nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas, como son que el material que vamos a usar y el tipo de herramientas para esto. Entonces, por lo general, para este tipo de proyectos se utilizan cables UTPs categoría 100% cobre. En general son los cables tipo categoría 6 y tipo categoría 6A, ya sea desde estándar
UTP normal hasta SFTP, que es el que viene con doble apantallamiento, ¿sí? Recordemos también, y pues traigamos un poco a la memoria lo que se ha hablado en anteriores presentaciones, que el cable STP, FTP y UTP convencional son 3 tipos de cable, pero que vienen cada uno con un apantallamiento diferente al anterior. Digamos, el UTP, que es el convencional, es un cable común y convencional par trenzado, que no tiene ningún tipo de apantallamiento. El cable FTP es sencillamente el cable que trae un único apantallamiento alrededor de todos sus pares trenzados, y el SFTP es el que trae en cada uno de sus pares un apantallamiento y encima de este trae otro recubrimiento que también es de apantallamiento total, ¿sí? Estos tipos de apantallamiento, ¿para qué nos sirven? Pues sencillamente para evitar el ruido que se nos mezcle a la hora de hacer alguna instalación, y que pase por esta muy cercana algún tipo de potencia alta, que no se nos mezcle ruido o no se nos entre ruido como tal en ese tipo de señales, permitiendo que no haya interferencia como tal en este tipo de cableado, ¿cierto? Pero recordemos que para eso también está lo que es la ISO y normatividades que también debe existir a la hora de hacer la implementación en estos edificios, ¿sí? Hay ciertas normas que toca respetar, pues las normas existen para que se respeten, pero pues también uno se puede acomodar hasta cierto tipo de normas para hacer este tipo de instalaciones. No es que sea 100% seguible o que tenga uno que cumplir al 100%, sino uno sencillamente tratarse de acomodar a cumplir la norma lo que más se pueda, dependiendo de las necesidades que tenga y el alcance del proyecto. ¿Listo? Ahora, dentro de esto también recordemos que necesitamos las herramientas, aparte del cable UTP, necesitamos las herramientas y pues los materiales necesarios para esto, como por ejemplo, ¿qué van a hacer las herramientas? Pues va a ser, por ejemplo, lo que es la desforradora de cable UTP, la ponchadora de cable, un tester convencional, genérico, como el que vemos en la parte izquierda, que es este de acá, las pinzas que sirven para sencillamente cortar nuestro cable o pelar el cable, dependiendo de la necesidad que tengamos, una ponchadora de impacto que se va a necesitar en el caso de que bueno, para ambos casos, ya sea para hacer un ponchado netamente en un faceplate o en un patch panel como tal, en un panel de pacheo. Y pues también vamos a necesitar que lo que son los accesorios, como son el jack como tal y los RJ45. Entre esos también pues están las botas y los faceplate. Hay que tener todas las herramientas necesarias para hacer este tipo de instalaciones como tal. Ahora, vamos a pasar netamente o inicialmente el orden va a ser el siguiente. Si yo tengo una instalación en un data center, pues y este se va a extender por todas las verticales de un edificio sencillamente para llegar a cada uno de sus pisos, vamos a hacerlo de esa forma, ¿sí? Pues inicialmente vamos a empezar ¿por dónde? Por el data center. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener ahí en mi data center? Pues sencillamente tengo que estar utilizando lo que es el cable categoría 6 en 100% cobre, como lo hemos venido hablando, el patch panel de pacheo, un organizador horizontal por donde vamos a estar, valga la redundancia, organizando nuestro cable UTP una vez que salga la instalación. Y pues en el caso de que el patch panel de pacheo no traiga sus puertos con un jack como tal al interior de este, pues se utilizarán los jacks metálicos, que son los que vemos acá, ¿sí? Recordemos que todo esto debemos respetarlo dentro del mismo tipo de categoría. No podemos mezclar categorías entre sí. Si yo tengo un cable UTP categoría 6 y mi patch panel tiene que ser obligatoriamente categoría 6, y lo mismo con el jack, básicamente también tiene que ser de categoría 6. No es aconsejable estar haciendo mezclas entre categorías porque pues sencillamente vamos a tener un resultado que no es el óptimo y el deseado, y pues nos va a tocar pues hacer algún tipo de modificación, nos puede estar costando dinero, y que eso no es lo ideal en un proyecto, ¿sí? Sino que sea lo más limpio posible. Listo. Entonces, el paso número 1 que vamos a realizar en este webinar básicamente va a ser el desforrado del cable UTP.
nosotros recordemos que vamos a iniciar desde la parte del data center. Entonces, en un data center básicamente me está llegando todo el cable UTP que me puede estar llegando por una vertical de varios pisos, ¿sí? O incluso, bueno, sí, básicamente de varios pisos donde nos están llegando los puntos de voz y datos hasta un punto central que va a ser mi data center, y en ese data center pues va a estar llegando y se van a estar alojando en mi rack, ¿sí? Entonces ahí ya teniendo todos mis cables UTP debidamente marcados, que es lo ideal, entonces vamos a coger uno por uno de nuestros cables UTP y vamos a empezarlos a desforrar, ¿sí? Vamos a hacer de forma organizada. Para esto vamos a necesitar netamente la desforradora, que es la herramienta que vemos acá, al lado izquierdo. Entonces la desforradora tiene la función, como dice, valga la redundancia, desforrar, o sea, quitarle la chaqueta a un cable UTP. Y la chaqueta, recordemos que nuestro cable UTP trae de construcción varios recubrimientos de polietileno. El primero es el que nosotros llamamos la chaqueta exterior, que es esta que vemos acá afuera, que básicamente es un recubrimiento de polietileno grueso exterior, que es de caucho, llamémoslo así, e internamente tiene su separador de eje central, y cada uno de sus hilos también traen una cubierta de polietileno interna. Pero entonces lo que va a hacer la desforradora es que ella tiene dos orificios, ¿sí? Básicamente esos dos orificios o esas dos, llamémoslo, aperturas, cada una tiene una función un poco diferente de la otra, dependiendo de tipo de cable, del grosor del cable de la chaqueta como tal, se puede utilizar uno o el otro. Por lo general siempre es aconsejable escoger la segunda ranura, que es la que vemos acá. ¿Por qué la segunda ranura? Porque hace menor presión y su diámetro al hacer el corte no va a ser tan profundo. Si nosotros colocamos la primera ranura de la desforradora como tal, no solo va a estar cortando la parte exterior de nuestro cable UTP de la chaqueta, sino que también va a estar cortando muy seguramente pues los hilos al interior de los pares como tal. Y pues eso no es aconsejable, ¿sí? Entonces por esa razón siempre yo recomiendo que se utilice la segunda ranura como tal, que es esta que vemos acá. Una vez que hemos identificado la ranura que se va a escoger para hacer el desforre del cable UTP, tomamos una medida de aproximadamente 1 pulgada y le damos 5 giros, alrededor de 3 o 5 giros, para que haga el corte pertinente de nuestro cable UTP, y nosotros sencillamente retirar la chaqueta sin necesidad de que haya cortado estos filamentos o cada uno de los hilos de nuestros pares trenzados de cable UTP, ¿sí? Una vez realizado esto, lo que vamos a proceder es sencillamente a separar y a retirar con nuestras pinzas. Vamos a cortar el separador central, que es el que vemos en la mitad, que es de plástico, también en una material de polietileno también. Ese es el separador, o sencillamente se encarga de separar cada uno de nuestros cables, valga la redundancia. Pero entonces, al momento de realizar el punchado en nuestro panel de pacheo, pues este nos va a molestar bastante y no es lo ideal. Nosotros tenemos que hacer esa instalación de forma muy limpia y práctica. Entonces separamos cada uno de nuestros pares, cogemos el separador central con nuestros alicates o nuestras pinzas y lo cortamos. Ese sería como tal el paso número 1. Ahora, el paso número 2 consiste en lo siguiente. Nosotros teniendo instalado en nuestro rack como tal el panel de pacheo, que es este que vemos acá, ¿sí? Recordemos que en la presentación al inicio, a ver, lo cojo acá, es este de acá que vemos acá, ¿sí? Ese es nuestro panel de pacheo. Él por la parte posterior trae unos jack que que ya vienen como tal instalados dentro del propio patch panel, ¿sí? Hay casos extraños, o bueno, no casos extraños, hay casos realmente donde toca comprarle como tal bueno, sí, adquirir realmente lo que son los jacks para este tipo de patch panel, pero en este caso, por ejemplo, nuestros panel de pacheo viene ya con sus jacks instalados como tal a él. Entonces, procedemos después de que se realizó el desforre del cable UTP, ¿sí? Vamos a respetar la norma, la 568B, ¿sí? Recordemos que la norma 568B
este trae dos nomenclaturas como tal, 568A y 568E. Si nosotros nos damos cuenta en la figura, como tal, el propio patch panel me va diciendo en qué orden debo hacer la instalación como tal. Entonces, por ejemplo, esto tiene una nomenclatura si nosotros nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, la nomenclatura inferior, él me dice el código de colores con el cual lo debo organizar para que me quede instalado, ¿sí? O organizado con la norma 568A, o si no, con la parte de arriba, que también tiene una nomenclatura, si nos damos cuenta que es diferente a la de abajo, que sería la 568B. Lo aconsejable es que por lo general se haga con la 568B. No es que la 568A sea una forma equivocada de hacerlo. De hecho, inicialmente lo que era la Asociación de Industrias Electrónicas, o sea, la EIA, y la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, que era la TIA, junto con la ANSI, habían sacado ellos la norma 568A inicialmente, ¿sí? Que es un tipo de configuración diferente. La sugirieron para que se respetara como tal, pero entonces, ¿qué fue lo que fue pasando? Que la 568B fue desplazando a la norma 568A. No quiere decir, vuelvo y repito, en este webinar, que la 568A no se implemente, ¿sí? Pero pues, por lo general siempre se está realizando lo que es la norma ANSI-TIA 568B. ¿Listo? Entonces, bajo esa norma, entonces yo sencillamente lo que hago es que en el patch panel de patcheo organizo mi cable UTP de tal forma que respetando la combinación de colores que me está dictando el mismo patch panel de patcheo. Para eso, entonces, cojo cada uno de los filamentos de mi cable UTP y lo organizo en cada una de estas ranuras, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces coloco cada uno de estos pares en cada una de estas aperturas, sencillamente hago una ligera presión y después de esto voy a coger mi ponchadora de impacto. La ponchadora de impacto, cabe recalcar que la ponchadora de impacto tiene una muesca en la parte, o una muesca no, llamémoslo que es una uña, ¿sí? Es la palabra técnica adecuada. Tiene una uña en la parte de la punta como tal, y esa uña, siempre que vayan a hacer el ponchado con la ponchadora de impacto sobre el patch panel o sobre el jack para el faceplate, siempre esta uña va a ir hacia la parte exterior. ¿Por qué hacia la parte exterior? Sencillamente porque cuando ustedes van a hacer el ponchado, esta uñita, ¿sí? Esta muesquita lo que va a hacer es cortar al momento de que hace presión, hace impacto contra la ranura del patch panel o del jack, pues corta el cable UTP, el excedente que queda como tal, porque pues acá la forma de instalarlo es que cogemos uno de los pares, lo instalamos o lo llevamos hasta el punto de la ranura, pero queda obviamente queda un pedacito de cable UTP sobrando, llamémoslo así, ¿sí? Como una especie de residuo, ¿sí? Entonces eso se diseñó para que cuando se fuera a hacer con la ranura, pues esta muesca, esta uñita, cortara esa parte del cable UTP, ¿cierto? Y así vamos haciendo con cada uno de nuestros cables UTP para cada una de los puertos de nuestro patch panel de patcheo. Por ejemplo, si son de 24 puertos, pues entonces toca 24 pares y hacer este procedimiento 24 veces para cada uno de los pares, ¿sí? Y pues ahí independientemente pues la cantidad de patch panel de patcheos que hayan en un rack como tal, ¿sí? Y finalmente pues se queda como vemos en la figura, la siguiente figura, que es la forma en la que queda organizado pues nuestro patch panel, ¿sí? Obviamente pues ya peinado con un velcro y haciendo pues todo lo que tiene que ver con peinado de, de la parte de cableado estructurado, peinado hacia el interior de un rack, ¿listo? Ahora, hasta ahí, bueno, no sé si hasta ahí hay algún tipo de pregunta o si tienen alguna inquietud. Ahí dentro de nuestro panel dentro de nuestro panel, pues ahí pueden hacer las preguntas como tal.
Si tienen alguna, pues no hay ningún problema, pues se les soluciona como tal. Bueno, listo. Entonces continuemos mientras tanto. Creo que no tienen preguntas por el momento. Entonces voy a seguir. Ahora, para la parte interna en un edificio, ¿sí? Vamos a hacer en zonas internas, cuando hablo es netamente de zonas internas en un edificio, en una estructura de un edificio o de oficinas como tal, ¿sí? O en apartamentos, que también son los nichos donde se puede realizar este tipo de instalaciones. Me refiero a las tomas que ustedes encuentran, por ejemplo, convencionalmente en sus puestos de trabajo, por ejemplo, en sus oficinas. Las personas que trabajan en oficinas pues saben que al lado de su puesto, por lo general hay una toma donde uno conecta directamente un patchcore. Recordemos que un patchcore es un cable UTP cortado de 1 metro a 5 metros más o menos, y yo creo que eso ya es mucho, de 1 metro más o menos a 2 metros, yo creo que sería un patchcore decente, ¿sí? Y pues sencillamente lo conectamos a esa toma. Esa toma generalmente viene nombrada bajo la norma técnica como faceplate, que es básicamente esta tapita que nosotros vemos acá y trae 2 ranuritas. Esas 2 ranuritas lo que van a traer alojadas en ellas como tal básicamente es que un jack como el que vemos acá blanco, ¿sí? Nosotros contamos con este jack de nuestra marca como tal, y ese jack va a ir insertado en cada una de estas ranuras como tal, ¿sí? Entonces eso como tal es lo que nosotros vemos al costado o por lo general en el puesto de trabajo debajo de nuestro escritorio. Por lo general suele estar ahí, que encontramos estos puertos como tal para conectarlos a la red del edificio, ¿sí? Que todo eso se desprende generalmente ¿de dónde? Del data center. ¿Listo? Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer estas conexiones a la parte interna en un faceplate? Bueno, vamos también a enseñar una partecita. Entonces, para esto nuevamente, ¿qué vamos a utilizar? La desforradora de cable UTP, y realizamos todo el paso anterior que ya habíamos hecho, solo que esta vez lo vamos a hacer para el faceplate. Entonces vamos a coger nuestra desforradora de cable UTP, cogemos nuestro cable UTP, recordamos que utilizamos la segunda ranura para quitarle el cable UTP a una medida de 1 pulgada. Quitamos con nuestras pinzas igualmente lo que es el separador de eje central, ¿sí? Y pues sencillamente recuerden que no vamos a pelear el cable, cada uno de los hilos de cable UTP, únicamente solo le vamos a desforrar la chaqueta exterior y vamos a quitar el separador de eje central como tal. Después de eso, vamos a entonces realizar el procedimiento en un faceplate convencional. Para eso, entonces, recordemos que necesitamos nuevamente que es nuestra ponchadora de impacto, y pues a diferencia de nuestro patch panel de pacheo que se utilizó en un rack, vamos a utilizar nuestro jack categoría 6. ¿Por qué jack categoría 6? Porque recordemos que estamos usando todo en categoría 6. Recuerden que no es ideal combinar diferentes tipos de categorías, porque pues no les va a quedar bien ponchado o les va a quedar muy mal la solución del proyecto como tal que estén realizando o estén implementando. Entonces desforramos el cable UTP, ya teniéndolo desforrado y habiendo quitado el separador de eje central. Entonces, como lo vemos en la figura superior, entonces nosotros organizamos cada uno de nuestros pares UTP de cableado, cada uno de estos pares trenzados de cable UTP con la norma. Recordemos también que seguimos la misma norma. Si se inició con una norma ANSI EIA 568E, tenemos que seguirla implementando para los faceplate también, ¿sí? De hecho, de pronto algunas personas o que no tienen conocimiento van a preguntarse, bueno, pero en el panel de pacheo ahí decía qué nomenclatura y cómo organizarlo. Bueno, pues en el jack también se puede hacer de la misma forma. El jack, por lo general, trae a sus costados las dos normas que trae, la 568E o la 568A, dependiendo de la que se esté utilizando en ese momento. Entonces, sencillamente lo que hacemos es respetar cada una de nuestras nomenclaturas, y si nos damos cuenta, el jack en la parte superior, llamémoslo así, trae 2 canales o 2 ranuras.
una izquierda y una derecha. La parte derecha, él le va diciendo con la 568A cómo deben ir conectándolo y cuál es la combinación de colores que deben utilizarlo. Y para la parte de la ranura izquierda, que es toda la hilera o carril, que nosotros llamémoslo carril, que se puede estar utilizando. Ay, ¿cómo así? ¿Me están escuchando? Sí, creo que sí. Bueno, continuamos. No sé por qué me botó esa alarmita. Entonces, sencillamente lo que tenemos que usar entonces para esto es que cogemos la parte izquierda del carril y también organizamos de acuerdo a la normatividad que se está utilizando, como lo vemos en la figura superior. Para esto, entonces cogemos cada uno de nuestros pares trenzados, ¿sí? Y los insertamos en cada una de sus respectivas carriles como tal, respetando la nomenclatura. Los hacemos presión hacia abajo, como podemos ver en la figura, que es el mismo procedimiento que se hacía solo en el patch panel de pacheo, pero esta vez lo estamos utilizando en el jack, y cogemos nuestra ponchadora de impacto. Claro que esta es una ponchadora de impacto un poco económica, ¿no? Y pues sencillamente recuerden que toca respetar lo que es la uña o la muesca para que corte estos cablecitos sobrantes que quedan acá, ¿sí? Eso es lo que hace la uñita. Una vez realizado eso, entonces el mismo jack trae como en sí una tapita que lo que hace es proteger el recubrimiento donde se hizo este ponchado como tal. Sencillamente nosotros insertamos esa tapita y procedemos a coger nuestro faceplate, que es el que va a ir en las tomas de las paredes, ¿sí? Y pues cogemos el faceplate y lo conectamos, le hacemos presión y ya queda automáticamente instalado esa partecita del faceplate y disponible para que sea usada en la parte de redes, ¿cierto? Realizado este proceso, pasamos a hacer el paso número 5. ¿Sí? Entonces ya hicimos el desforrado, ya hicimos el ponchado en el patch panel, ya hicimos el ponchado ahora en el faceplate, pero entonces nos queda dos pasos más. Uno de ellos es el ponchado correcto del cable UTP. ¿Para qué vamos a hacer un ponchado de cable UTP? Primero que todo, para certificar. Hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Si no contamos, por ejemplo, con lo que son los patchcore como tal, si no contamos con un patchcore, podemos hacer patchcore nosotros mismos, ¿sí? Y los podemos certificar nosotros mismos. Ya acá también se les va a enseñar esa parte. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para eso necesitamos una ponchadora de RJ45, ¿sí? Lo que son los RJ45 convencionales categoría 6, ¿sí? El cable UTP. También necesitaremos lo que es las bóticas modulares, ¿sí? Y pues preferiblemente que todos sean de un mismo color para respetar este tipo de instalación como tal. Ahora, volvemos a lo mismo, a la norma 568A o 568B. ¿Se sigue haciendo cuál es? La 568B, que es la que vamos a seguir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este sencillo proceso? Sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a coger el cable UTP, nuevamente cortamos el cable UTP y lo vamos a organizar cada uno de estos hilos que vemos acá, obviamente habiéndole quitado el separador de eje central, vamos a coger cada uno de estos pares y los vamos a organizar de tal forma que nos quede como la norma 568E. Entonces cada uno de estos hilos va a entrar, cada uno de estos pares, cada uno de estos cablecitos va a entrar a la parte interior del RJ45 y pues se van a ir organizando en este mismo orden. O sea, primero vamos a empezar con el blanco naranja, naranja, luego seguimos con el blanco verde, azul, blanco azul, café, perdón, verde, blanco café y café, ¿cierto? Y sencillamente los vamos a ingresar estos 4 pares de hilos, ¿sí? Hacia el RJ45. Vamos a coger lo que es la ponchadora de cable UTP y nosotros, si nos damos cuenta, la ponchadora de cable UTP trae 2 ranuras también. Una que le dice por lo general 8 puertos, uy, Dios mío, me pasé.
8 puertos y una que le digo, 8 pares y otra que, bueno, 8 pares o básicamente 8 hilos es lo que me dice, porque 8 pares no, sino son 8 hilos, que es la que me sale acá, y 6 hilos. Entonces nosotros vamos a escoger la que dice 8 hilos. ¿Por qué esta? Porque la de 6 hilos son por lo general para conexiones de telefonía, pero esa telefonía que era antigua, así que esa casi que ya casi que ni se usa, básicamente. Entonces nosotros vamos a utilizar la de 8 hilos. Insertamos en estas ranuras de nuestra ponchadora de cable UTP el RJ45 con nuestro cable UTP y sencillamente apretamos. Cuando hayamos ejercido este tipo de presión sobre nuestro cable UTP, pues esta ya quedará como tal ponchada. Algo que se me olvidó nombrarles y que toca tener muy en cuenta, se me olvidó nombrarles ahorita en este webinar, es que antes de hacer ese ponchado, y así como caí, digámoslo, en el error de no haberles dicho ese paso anteriormente, es que ustedes antes de hacer ese ponchado y antes de ingresar cada uno de los hilos en norma 568 A o B en el RJ45, tenemos que insertarle lo que es la bota. Entonces nosotros cogemos el cable UTP que ya está debidamente desforrado, ingresamos la botica, este tiene como tal un orificio en la parte inferior por acá y nuestro cable UTP sale por la parte posterior y ya habiendo hecho eso, esa debida instalación de la botica, que es un accesorio, ¿sí? Que lo que se encarga es de proteger sencillamente la muesca, esta muesca que me hace presión en cada uno de los puertos de cable UTP, donde va a ir la conexión de la red, eso es lo que me va a proteger, que no se me parta, que no se me dañe, ¿sí? Eso es lo que va a hacer la botica, proteger esa partecita más que todo, ¿sí? Y pues obviamente la conexión del cablecito. Y entonces, una vez realizado esto, ahí sí procedemos a hacer la instalación con la norma 568 A o B en nuestro plug RJ45 con la ponchadora, ¿cierto? Listo. Ya después de haber realizado el paso anterior, pasamos a hacer el paso número 6, que cuál es la prueba del ponchado y testeo de cada uno de los puntos de red. Para eso hay dos formas que se puede hacer. La primera es la convencional y la más económica, que se hace con un tester convencional, que es el que vemos acá en la parte central de la imagen. Y sencillamente este tester trae dos elementos para cada uno de los extremos. Entonces sencillamente lo que vamos a ingresar es una parte, o sea, una de las puntas de cable UTP a nuestro tester transmisor y la otra hasta a nuestro tester receptor, que va a ser la parte delgadita. Y él va a empezar a emitir unos pulsos como tal en ese cable, en ese cable UTP que estamos utilizando, ya sea el patch core que acabamos de crear, ¿sí? O incluso se puede utilizar de la forma para probar los puntos de testeo entre el patch panel de patcheo y se puede usar con el punto de faceplate como tal, pero a ambos extremos recordemos que tenemos que utilizar un patch core como tal, ¿sí? No podemos hacer de otra forma porque la entrada de este equipo como tal es mediante RJ45, ¿sí? Entonces él va a mandar una serie de pulsos y pues esta tiene que ser muy limpia, tiene que ser uno a uno. En el momento de que esa emisión de pulsos, ¿sí? Falle en uno de los puertos como tal, si nosotros nos damos cuenta, trae del 1 al 8, básicamente, que es la cantidad de pares de cables UTP, bueno, realmente de hilos que va en nuestro cable UTP. Si alguno de ellos llega a fallar o no alumbra, llamémoslo así, que es lo que está haciendo la transmisión de datos, pues significa que no quedó bien ponchado y toca revisar dónde se encuentra el daño como tal. Esa es la forma convencional y económica de hacerlo. La otra forma es hacerlo netamente con un probador, con un tester básicamente de certificación punto a punto. Entonces, este tester sencillamente lo que me va a arrojar a mí es un reporte como tal y va a ser básicamente lo mismo que el tester genérico, pero pues este me va a decir si hay pérdidas, sí, porque puede, por lo menos suele suceder
que el tester convencional no, o sea, le manda datos, pero no dice qué tan fuerte es la señal, si es débil, si tiene atenuaciones o no, mientras que el tester de certificación de punto, pues obviamente va a decirme si tiene alguna pérdida o como tal o no, ¿sí? O sea, puede ser que me quede bien ponchado, pero entonces no me queda en un 100% bien ponchado y puede tener algún tipo de, como por decirlo, vencimiento en el cablecito que no es perceptible a la vista, ¿sí? Entonces, el mismo certificador de puntos se encarga de decirme si hay este tipo de problema. Pero ¿por qué digo que una solución es más costosa que la otra? Bueno, porque es que un equipo de estos le puede estar costando a la persona alrededor de 10 a 15 millones más o menos, ¿sí? Entonces, en eso varía todo este tipo de soluciones. Claro está que eso también va dependiendo del alcance del proyecto en el cual estén realizándolo como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí algún tipo de pregunta o hay claridad como tal en el tema? Ok, acá alguien le tocó retirarse, está pidiendo que le envíe el link, claro que sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces, continuemos nuevamente, ya estamos por finalizar. Entonces, el último paso, bueno, el penúltimo paso, si no estoy mal, déjame ver, ¿qué? No, este ya es como, está como el último paso. Pues el último paso básicamente es, aparte de la prueba del ponchado del tester, es básicamente el peinado en el cable UTEP de nuestro cableado estructurado al interior de nuestro gabinete o rack como tal, y pues también hacer lo que llamamos el famoso rack elevation, ¿sí? Entonces empecemos primero que todo con el peinado de nuestro rack. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en la figura de la parte izquierda, nuestro rack por lo general debe ir organizado de tal forma que sea muy limpio a la vista, ¿sí? Y que quede organizado de tal forma que si necesita hacer algún tipo de modificación, esta sea fácil de hacer, que no se nos encuentre como una especie de enredo donde no se entiende cómo vienen los cables, por dónde pasa o qué es lo que llega como tal a cada una de las unidades de nuestro patch panel. Recuerde que nuestro rack como tal trae unas unidades de almacenamiento y de alojamiento de equipos, de patch panel o incluso de los mismos organizadores horizontales. Para tener eso muy en cuenta, hay que hacer previamente a esto, ¿sí? Antes de hacer una instalación de equipos, algo que se llama el rack elevation. El rack elevation es lo que vemos en la figura de intermedio, donde sencillamente yo organizo mi rack dependiendo de la cantidad de unidades que sea por ejemplo, este es creo que este es como que de 90, si no estoy mal, de 90, bueno, dependiendo de la cantidad no, mentiras, es como de 42, creo que es este armario. Bueno, dependiendo de la cantidad de unidades que hayan disponibles como tal. Entonces, sencillamente yo organizo mi rack como deseo que se esté organizado. O sea, por ejemplo, en caso que necesiten un monitor, pues entonces pueden instalar el monitor, pero previamente eso tienen que, el monitor no puede ir al aire, entonces tienen que instalar lo que se llama netamente una bandeja rackeable como tal al equipo, ¿sí? O pueden estar instalando lo que son los famosos servidores. O sea, yo elijo cómo deseo que vaya instalado al interior de mi rack los equipos, ¿sí? No es algo no es algo que, por ejemplo, se deba hacer o no se aconseja que se haga así, que se haga ahí a lo que vaya saliendo, no, sino que vayan teniendo una organización previamente, ¿sí? Vayan conectando lo que son los paneles de conexiones, los servidores, las matrices de discos, ¿sí? De pronto si están utilizando la parte de CCTV, que en estos racks se utilizan muchas veces este tipo de soluciones, lo que son los grabadores y que estos grabadores sean rackeables o si no, de colocar una bandeja, pero que van ubicados en cierta cantidad en cierto espacio de unidad que trae como tal el rack. Dependiendo del equipo, pues el equipo trae ciertas cantidades de unidades que va a hacer alojamiento al espacio como tal. Por ejemplo, si este es un monitor, pues nos damos cuenta que trae 7 unidades de espacio que ocupa como tal él. Si, por ejemplo, este panel de conexiones trae 2 unidades, este enrutador trae 4 unidades, ¿sí? O, por ejemplo, los servidores manejan 8 unidades, ¿sí? Dependiendo de lo que se va a instalar y también tener en cuenta que en esto, aparte del patch panel y los equipos que van instalados,
también van a ir instalados que son los organizadores horizontales, que son los que vimos al inicio de nuestro webinar, que son estos que ven acá. Los organizadores horizontales, sencillamente, ¿cuál va a ser su función? La función de los organizadores horizontales, como todos nos damos cuenta en las imágenes y en lo que se ha venido hablando, es que nuestro patch panel de patcheo, habiendo hecho la instalación por la parte de atrás, que es esta que vemos acá con la ponchadora de impacto, por la parte del frente, ellos van a quedar con unos puertos RJ45, ¿sí? Que salen como tal del patch, del panel de patcheo. Entonces, ¿qué es lo que va a ir conectado a este punto? Pues va a ir conectado un patchcore como tal. Recordemos que también nosotros tenemos la solución en patchcore. Y ese patchcore va a ir conectado ¿a dónde? Va a ir conectado, si estamos hablando de SSTV, va a ir conectado a los puertos de un NVR, que pueden ser varios, ¿sí? O pueden ir conectados a los switch. En estos racks también van conectados lo que son los switch, servidores y demás equipos, ¿sí? Incluso también va de pronto servidores de fibra óptica en caso de que sea necesario como tal, dependiendo del tipo de solución del proyecto que se esté utilizando. Y entonces estos organizadores, para que no se vea, digámoslo, no se vea tan feo, además por normatividad y por otras cosas más, estos organizadores, ¿qué es lo que van a hacer? Sencillamente el cable que queda expuesto, el sobrante, va a ir organizado por cada uno de estos organizadores con tapa, y uno los va a ir alojando de acuerdo a la necesidad como tal del proyecto. Únicamente lo que va a salir como tal, si nos damos cuenta, es la punta de nuestro patchcore hacia nuestro puerto, ya sea un switch o el panel de patcheo o un servidor o lo que sea que se necesite usar. Entonces, esta es la función, básicamente, valga la redundancia, su nombre lo dice, es un organizador de cable como tal. Y eso sería, pues, ese sería, pues, básicamente el último paso a realizar para las conexiones de una instalación de voz y datos en proyectos de data center o en infraestructuras donde se necesite medios de red como tal. ¿Hasta ahí algún tipo de pregunta? Ok, listo. Entonces ya vamos a finalizar. Lo último que quería agregar era básicamente era la parte de cable multimedia, ¿sí? Recordemos que nosotros también contamos con el portafolio de cables de multimedia. En este portafolio contamos con lo que son los famosos cables HDMI. Pues básicamente los cables HDMI, como su nombre lo indica, son cables que me permiten tener una alta resolución de imagen como tal, ¿sí? Ya no se utiliza lo que son, digámoslo, por lo menos se utiliza mucho este tipo de cables para soluciones de video de alta definición, como por ejemplo, Claro, cuando uno le entregan su equipo de codificador, le entregan dos tipos de cable, entonces le entregan a uno un cable de audio y video, que creo que es ay, se me olvida la terminología, bueno, es el que trae la RCA, se llama ese. Es un cable RCA que es básicamente la constitución de un cable de imagen y video convencional, o sea, normal, no es que sea wow, revolucionario, pero el cable HDMI sí me ofrece un plus en cuanto a imagen y audio se refiere, para que me entregue una imagen mucho más nítida, con mucho más definición, los colores más vivos y el audio también, ¿sí? Este tipo de cables multimedia y cables mini HDMI son muy utilizables ¿en qué? En la parte de confort, ¿sí? O sea, por ejemplo, y en la parte de CCTV, claro, está también, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me refiero a la parte de confort, me refiero, por ejemplo, a sistemas donde yo puedo ver o tener videos, digamos, en un teatro en casa, ¿sí? O que quiero jugar, por ejemplo, lo que es el PlayStation o los juegos de videos, o las personas que tienen hijos y que los hijos son fanáticos
a los juegos de video, por lo menos yo soy fanático a lo que es el play, y a jugar a todo este tipo de jueguitos, e incluso a lo que es ver películas en alta definición, ¿sí? Aunque hoy en día uno muchas veces está afiliado a lo que hoy convencionalmente se conoce como Netflix. Yo por lo menos en mi casa tengo lo que son los famosos amplificadores de audio y video, que son equipos que me permiten, como nos damos cuenta acá en la figura izquierda, ¿sí? Que me permiten amplificar, pues tener como un teatro en casa, llamémoslo así, ya sea en nuestra sala de estar y donde pueden haber todo este tipo de conexiones de la parte de audio y video, pues me entrega por ejemplo, hay películas que yo no encuentro en Netflix, entonces sencillamente pues tengo alojados unas películas que yo quiera ver, por ejemplo. Entonces, este tipo de cables me sirven mucho para este tipo de soluciones, ¿sí? Por ejemplo, si quiero ver lo que yo les decía, si quiero ver una película en alta definición, ahí la tengo. O si quiero realizar o jugar algún tipo de videojuego, pero entonces la imagen es muy pobre porque pues por lo general estas consolas se entregan, son cablecitos RCA convencionales, que es una resolución convencional y no me gusta y quiero, pero tengo el televisor así super guau 4K y mi Xbox, digamos el PlayStation, perdón, el PlayStation 5, por ejemplo, que entrega unas resoluciones guau y con un cable RCA pues no me va a dar la imagen ni el audio necesario que me desarrolla como tal todo el equipo. Entonces sencillamente se conecta a ¿qué? Pues estos cablecitos de multimedia. Y lo mismo sucede para las soluciones de cerrado televisión. Entonces, para que tengamos en cuenta todo este tipo de soluciones y elementos como tal, se los ofrecemos acá en ZC Mayoristas. Tenemos todo el portafolio de solución, en tanto para la parte de calidad estructurado y pues la parte de cable multimedia. Y pues básicamente eso era todo lo que les tenía que enseñar en este webinar. Espero que haya sido del agrado de todos, que hayan tenido pues de pronto algo de realimentación de conocimiento como tal para las personas que no han tenido la experiencia de desarrollar proyectos de voz y datos, y para las personas que sí, pues bueno, pues algo nuevo se aprende de todo esto. Entonces, muchas gracias a todas las personas por haber participado en este webinar. No sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia o inquietud. Pues ya para finalizar. Espérame acá. Ok, acá hay unas preguntas, me están preguntando que la certificadora, pues dependiendo de la marca, pero tiene el costo la convencional, la genérica te puede costar entre 10.000, creo que estoy diciendo está un poquito costoso, como de 10.000 hasta 25.000, que es la convencional, es lo que tiene el precio de la certificadora. Ahora, la certificadora de punto, ¿sí? Que es la costosa, esa puede costarte entre 15 millones a 25 millones, y estoy siendo generoso dependiendo de la marca, claro está. Necesitan que envíe la grabación, bueno, sí, es posible, yo creo que es posible enviarles la grabación. Y pues eso sería como todo. No sé si tienen alguna otro tipo de pregunta. Creo que no. Listo. Muchísimas gracias a todas las personas y a los asistentes por haber ingresado a este webinar. Recuerden ingresar a IZC Mayoristas y visitar nuestros blogs, que generalmente estamos dando información ahí de la parte de calidad estructurado, CCTV y demás. Noticias y otras cositas demás que van a estar ahí saliendo interesantes. Muchas gracias a todos y una feliz tarde.